11:35. Bueno, finalmente Gonzalo Sánchez llegó a Ucrania, está en la ciudad de Lviv. ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo va todo? Bien. ¿A qué hora Bueno, llegaste? acá estamos. Llegué recién hace apenas una hora, después de un viaje de aproximadamente 5 horas. Mirá, sabes que no me costó mucho cruzar la frontera, esperaba encontrarme con otra cosa y estaba prácticamente, el paso que elegimos era un paso como muy seguro y bastante vacío. Sí me encontré con gente, con muchos niños, muchas mujeres con niños caminando en medio del frío que salen para Polonia. Tuve que hacer dedo para cruzar la frontera porque cuando llegué al fin de Polonia, digamos, me explicaron que solo se podía cruzar en auto y mi chofer me había dejado ahí. Aparte, mi chofer no cruzaba. Y conseguí que un activista de Cruz Roja justamente que estaba ahí, le pedí que me cruzara en su auto con otros 2 periodistas con los que estamos, y conseguimos pasar a Ucrania. Y en Ucrania esperamos más o menos 1 hora y media, 2, que llegara nuestro contacto, un chofer enviado por nuestra Pixar local. Y después hicimos un camino que me permitió ver un poco toda la parte, digamos, rural de esta zona que conduce hasta Lviv, que me llamó mucho la atención. Lo primero que pude apuntar es como desvíos hacia pueblos que están completamente obturados por bolsas con sacos de arena, por las trincheras, que están custodiados por los mismos habitantes, no por gente del ejército, sino por las milicias armadas, que son los mismos habitantes de cada lugar. Paramos en un pueblo intermedio a cargar nafta porque solo se puede cargar 15 litros por auto. Entonces, según el tramo que vas recorriendo, tenés que, bueno, una vez que agotás los 15 litros, tenés que tener en cuenta que hay que volver a cargar. En las estaciones de servicio yo intenté hacer un copete para ir sumando material y casi que nos llaman a la policía porque no se puede filmar lo que ellos consideran objetivos militares. Les recuerdo que esta es la zona como más preservada de Ucrania. Después, más hacia adentro, la cosa se va poniendo mucho más áspera y los bombardeos son un poco más incesantes. Hoy hicimos esas tomas en la estación de servicio, conseguimos seguir. Después tuvimos dificultades porque está pasando esto, la gente está muy alerta, los pobladores, y un vecino sí llamó a la policía porque nos vio con una cámara y haciendo movimientos y tomando fotos con el teléfono, y vino la policía a pedirnos acreditaciones. Presentamos las acreditaciones. Yo tengo la acreditación del gobierno de Ucrania, además de mis tarjetas de Diario Clarín, y nos pidieron que mostráramos artículos nuestros publicados, y al cabo de media hora nos dejaron volver al auto y seguir. Dijimos, bueno, es evidente que no podemos bajar en cualquier lado así porque claro. Sí. Y entonces llegamos a este lugar donde estoy ahora. Ahora estoy en Lviv, que es una ciudad que parece ajena a la guerra, muy antigua, y lo primero que pude ver que es muy bella. Y estoy en el centro de prensa internacional ahora, que es como una especie de teatro convertido en centro de prensa. Acá la expectativa está dada por ese acuerdo del que hablábamos, por ese principio de diálogo del que hablábamos ayer, que puede conducir a un acuerdo. Pero también la noticia del día es que anoche los rusos bombardearon en Mariupol un teatro con 1000 personas adentro que están atrapadas, y entendemos que estarían siendo rescatadas algunas, y no se sabe con certeza el número de víctimas. Así que esos son los 2 ejes, digamos, que comentan en principio todos acá. Yo hice mi check-in en un hotel que posiblemente lo utilice como base, pero mañana es muy probable que yo me vaya de ese hotel para intentar avanzar hacia Kiev, que es, digamos, nuestro objetivo, siempre y cuando la seguridad esté garantizada. Y bueno, el panorama mío ahora es notas que voy tomando a medida que avanzo. Por ejemplo, que no se hablaba mucho de cómo es el escenario del COVID en la guerra. Está explotado. Parece que hay una alerta porque hay 656.000 casos declarados desde que empezaron los bombardeos,
Y dice que incluso hay historias de gente que vacila entre bajar a los refugios antibomba contagiados y contagiar a la gente con la que se refugia, o quedarse en sus departamentos y en sus casas, a pesar del riesgo que ello implica cuando suenan las sirenas de que se viene un bombardeo. Así que nada, empecé a tomar apuntes de cosas de la vida cotidiana. Estoy también impactado por la cartelería, la propaganda de guerra que le anuncia a los rusos que si entran acá van a tener problemas de verdad. Por todos lados están esos carteles que uno con la aplicación el Translate de Google es una herramienta espectacular. Uno se descarga el diccionario ucraniano para cuando está fuera de línea poder usarlo de todos modos, y le apunta a los carteles que los fotografían, y eso se traduce de inmediato. Claro, es la única manera, la verdad. Claro. Sí, la verdad que es difícil de movida es difícil obtener información directa porque casi nadie habla inglés. Entonces estoy notando que mis recorridas van a ser siempre, por lo menos en el VIP, primero al centro de prensa para recoger un poco el panorama de lo que se está conversando, y después decidir los movimientos. Pero la verdad que si mañana las condiciones están dadas como vamos notando, es muy probable que vayamos a la ciudad de Kiev y yo ya tengo mi hotel reservado en la ciudad, y es muy probable que ojalá lleguemos y podamos hacer cobertura desde ahí. Ahora, este lugar donde estoy parece ajeno a la guerra, de verdad. Hay como una dinámica comercial. ¿Están abiertos los negocios, los bancos, todo? Están abiertos los negocios. A las 7 de la tarde me explican que cierra todo. A las 10 de la noche hay toque de queda. Es muy probable que dicen que todas las noches suenan las sirenas por alerta de bombardeo. Acá el bombardeo más cercano fue en Yavoriv, a 35 kilómetros, en una base militar que comentábamos el otro día. Y después la ciudad no acusa, digamos, no acusa momentos así como críticos por ahora, pero cuando caminas es como si estuvieras caminando por Budapest o por cualquier ciudad capital del este de Europa. Es muy agradable, hace muchísimo frío, pero bueno, ahí está. Sí, Gonza, Ceci, todos los controles esos que pasás, la gente que ves en la calle, todos los controles que atravesás, ¿son de militares o son de civiles ocupando ese lugar? Son mixtos, lo que percibo, porque la verdad que también nos dijeron que no apuntemos ni con teléfonos, que no hagamos preguntas, que no nos metamos con nada que tenga que ver con efectivos de Fuerzas Armadas o con sistemas de defensa, que seamos muy precavidos con eso y que de ninguna manera hablemos con gente que está armada, porque están los vecinos muy atentos a los movimientos de los enviados. Todos creen que detrás de un periodista puede haber un espía. Básicamente esa es la premisa, que detrás de un periodista puede haber un espía ruso, que un periodista es un excelente camuflaje para un espía de lo que sea. ¿Y el humor social, entonces, Gonza? Perdón que te interrumpí. El humor social, el humor en la calle, ¿qué se palpa? Está bien que estás un poco corrido de la escena, pero en un lugar que vos mismo calificaste seguro. Acá donde estoy todo parece normal, pero cuanto más te acercás, se supone, a los lugares que son las zonas críticas, y cuanto más te acercás a Kiev, la gente está más refugiada. Lo de Kiev es muy concreto, todos están en sus casas hasta que llega el momento de bajar al refugio antiaéreo, ¿no? Y el refugio antiaéreo en Kiev hoy es el subte, que claramente ya no es lo que era hace 20 días. Eso se consolidó como un lugar de refugio y sobre todo están abarrotados. No son lugares... Hace 20 días eran una novedad para el mundo y para todos nosotros, lo contábamos como el metro de Kiev. Hoy ya son lugares con una mayor complejidad porque la estadía se prolongó y porque verdaderamente son lugares donde ya el lugar justamente empieza a escasear. Por eso mucha gente está arriba y cuando suenan las sirenas se refugia rápidamente 100 metros bajo tierra. Gonzalo, finalmente, sí, Jorge, sí. Este tema que decías al comienzo de tu crónica de los 15 puntos que se están dialogando, no sé si tuviste oportunidad de hablar con gente ucraniana común, no solo en el VIP, en cualquier de donde venís antes. ¿Qué es lo que piensan? ¿Piensan que está bien acordar con Rusia, que está mal, y en todo caso, en qué términos? Piensan que está, por lo menos 3 personas, piensan que está mal.
piensan que se edificó, hay como una especie de épica edificada de la resistencia. Todos piensan que los ucranianos dicen no tenemos que ceder ni a una de las peticiones de los rusos, de Putin. Por ejemplo, no ceder ni siquiera a dejar de reclamar Crimea o el Donbass. No hay que ceder a nada. Eso lo recogí, es unánime, de 3 personas con las que conversé. Los ucranianos dicen que no tenemos que negociar absolutamente nada ni concederle nada a Vladimir Putin. Es algo como que se reitera. De verdad que hay sí se percibe esta cuestión de que una resistencia colectiva, hay como un orgullo de lo ucraniano que es notorio y que se ve, más allá del contraste de los que abandonan el país, ¿no? Que son, como todos dicen y como lo pude comprobar esta mañana, son mujeres y niños, sobre todo. Los hombres que se quedan, que son hombres que se dedican a las 1000 tareas diversas y no necesariamente vinculados a las milicias y al ejército, se quedan para construir y alentar esa épica de la resistencia. Y todos están como, de alguna manera, alineados detrás de esa idea de que no hay que concederle nada a Putin por esto que hizo. Es muy notorio, es verdaderamente notorio, porque te lo dice desde el chofer que me trajo, que es un pibe que se nota que no tiene más de 30 años, hasta un hombre en ese pueblo donde paramos, que fue el mismo vecino que llamó a la policía para que la policía nos chequee. Todos están como en una especie de misma línea, sí. Gonza, y primero te cuento algunas novedades. Ahí Zelensky está muy enojado con Alemania a estas horas. Él ayer en el Congreso americano, lo viste seguramente, emitió un video muy trágico con imágenes tremendas de la guerra, sobre todo lo que hace a las víctimas civiles. Y en estas horas está haciendo un reclamo muy fuerte a Alemania por su actitud ante la guerra. Él sigue pidiendo una zona de exclusión del espacio aéreo que involucre a los otros países, lo que para Occidente puede ser el peligro de una guerra a gran escala y mundial. Biden va a hablar con Xi Jinping a estas horas. Está programado un viaje de los americanos, pero también en el medio una llamada de Biden y el presidente chino. Dicho esto, esta zona occidental, ¿vos la notás en algún sentido conectada con las noticias, insisto, o está en una realidad cotidiana de ver lo que le pasa a sus compatriotas? Mirá, lo primero que percibo es que es un lugar ajeno a la guerra, verdaderamente. Esta ciudad capital alternativa en que se convirtió el VIP. La gente pareciera hacer a sus trabajos, los comercios, como decía recién, están abiertos. Recién pasé por un McDonald's, por una tienda de Levi's. Es un lugar como medio occidental en todo sentido. Es más, acá estoy viendo desde la ventana del centro de prensa una pista de patinaje sobre hielo con niños patinando en este mismo momento y esponsoreada por huevos Kinder. Entonces es como... Los ves como si fueran europeos, sí, más europeos que europeos, rusos. Sí, más europeos y menos cercanos a lo Ahora, ruso, ¿no es cierto? Te digo, eso es normal. Yo me hiciste acordar una de las veces que yo estuve en Medio Oriente, cuando en la frontera norte de Israel caían los misiles del Líbano, en Tel Aviv la gente estaba en la playa. O sea, y era gente en la playa, digamos, no... Es que no se puede dejar de vivir. No, bueno, en el Líbano, en el Líbano, en los peores momentos de las guerras que ha tenido el Líbano, abrían los bancos. Me acuerdo, abrían los bancos. Cuando estuviste la cobertura. Sí, me acuerdo perfecto de... Bueno, acá lo que se ve es que todo está perfectamente en funcionamiento y según pregunté recién, me dicen, mira, 7 de la tarde, me dicen, trata de cenar, 7 de la tarde, porque ni un kebab vas a conseguir después, porque todo cierra, y 10 de la noche toque de queda. Si tenés que salir a buscar algo del hotel, hacelo en ese tramo, pero 10 de la noche toque de queda, y digamos que quizá esa sea la señal más acabada de que se vive un tiempo de conflicto en este lugar. Pero verdaderamente en el VIP no da sensación de que estás en la guerra. Sí en las afueras, porque es muy notorio. Aparte estamos en el tiempo de Cuaresma. Yo no sé si esta zona es muy católica o no me queda del todo claro, pero vi en la ruta mientras venía para acá
procesiones de gente muy anciana, se notaba que era gente muy grande, caminando por el costado de la ruta con vírgenes y demás, y al costado de esas personas estaban las milicias estas de jóvenes que no parecían soldados, pero estaban armados detrás de los sacos de arena y detrás también que eso lo vi también muy bien, de esas especies de cortinas de camuflaje que construyen con medias de color crema, que cuando las ves montadas encima de los sacos de arena, verdaderamente se difuminan delante del paisaje, se mezclan entre el ocre, porque es un tono como ocre el que domina, digamos, las periferias, pues son todos árboles secos, los bosques están como secos por el frío, y vos lo que ves es eso, ¿no? Como un tono ocre permanente, que no es para nada acogedor, sino destemplado, y la gente por ahí. Y en los pueblos sí se ve esa resistencia de la que hablo. En esta ciudad no, pero es probable que la abandonemos pronto para introducirnos un poco más. Vos sabés que lo que están diciendo ahora sobre los métodos últimos desplegados por Vladimir Putin sobre Ucrania es que está aplicando el modo de destrucción de ciudades que ya implementaron las fuerzas de Putin en Siria a partir de 2015, cuando ayudaba a Bashar al-Assad, hijo, ¿no? El presidente de Siria, en su guerra civil contra los rebeldes, que también los rusos igualmente ahí ayudan a la eliminación del terrorismo, ojo, es otra parte de la actuación positiva, pero en el medio los rusos, el método es destrucción de ciudades, vaciamiento de las ciudades, abrir corredores humanitarios y copar estas ciudades en ese plano. Ahora, lo curioso es que se está negociando y siguen con una embestida feroz, ¿no? Total, es así, Nat. Eso que vos comentás fue lo que pasó, hasta donde aprendí, en la Segunda Guerra de Chechenia. Destrucción total. También. Y en el medio, negociación. Y acá, mi sensación es que eso, la ciudad elegida para ese modelo de estrategia de destrucción es Mariupol, que verdaderamente ahí parece ser que el drama es ¿no? de una magnitud muy difícil de mensurar, que es ahí donde anoche bombardearon un teatro con gente que estaba refugiada adentro. Mi sensación es que esa es la ciudad elegida. Las cadenas de televisión, sobre todo BBC, consiguió llegar a Mariupol y pusieron un dron para hacer una panorámica de la ciudad, y todo es humo y destrucción ahí. Y el éxodo de ahí ha sido total, porque la gente no ha podido ni siquiera refugiarse porque las condiciones son diferentes a las de Kiev. No así en Kiev. En Kiev los combates son todos en la periferia del norte de Kiev, y todo indica que no hay una intención, por lo menos clara, de entrar a Kiev de modo así como con un avance destructivo. De hecho, en Kiev ayer también otra de las noticias que fueron muy comentadas fue la visita de estos 3 presidentes que lograron subirse al tren, el presidente de República Checa, el presidente de Polonia y creo que el de Letonia, lograron subirse al tren humanitario, que es el tren que posiblemente tome yo mañana. Ahí tengo mis boletos y tengo mi reserva de hotel. Lograron subirse a ese tren y fue una especie de desafío a Putin. Acá estamos 3 presidentes dándole nuestro apoyo a Zelensky, llegamos a Kiev para discutir la situación. O sea que hay como una especie de... Lo que quiero decir con esto es que pareciera que hay como una especie de corredor que por lo menos en las intenciones inmediatas de los rusos no pareciera estar en el objetivo, ¿no? de ser destruido. Gonza, el otro día me llamaste y me pediste la dirección de un restaurante. Y en lugar de que el restaurante fuiste al Prado y te paraste enfrente al fusilamiento de Goya, donde se ve, es una escena de guerra, donde hay unos soldados fusilando a gente. ¿Por qué hiciste esto y qué relación tiene con lo que estás haciendo? Porque me parece que ese cuadro es tal vez uno de los cuadros más importantes de la historia del arte y tiene que ver con la guerra, indudablemente. Yo te voy a decir algo. Desde que trabajo con la Nata y con vos, algo despertaron ustedes en mí que tiene que ver con el arte y yo no sé nada, pero cada vez que voy a la casa de la Nata miro los cuadros, cuando te escucho a vos tomo nota, me meto en Google y empecé a estar un poco más metido en estas cosas y tratando de aprender. Y me quedaba un tiempo en Madrid y yo te había escuchado decir
que Goya había pintado la guerra, y dije, bueno, tengo un tiempo como para atravesarme de algo, y me fui al Prado, que con la credencial de periodista entras gratis. Entonces me fui al Prado y dije, bueno, vamos derecho al punto, y me fui a la sala donde está el Saturno de Goya, los fusilamientos, y me quedé ahí. Es tremendo, Jorge, la verdad que me quedé ahí. Yo lo había visto como pibe, ¿viste? Pero de repente volver y verlo en esta circunstancia tiene... Vos sabés que Goya tenía una casa que se destruyó, que se llamaba la Quinta del Sordo, y en esa casa, buscalo después, si en algún momento te abstraes de la guerra, buscalo en la red, hay planos de la Quinta del Sordo, porque el tipo tenía cuadros en el techo, en las paredes, era toda una casa llena de sus cuadros oscuros, ¿me entendés? Mirá. Debe haber sido muy difícil vivir ahí, ¿no? Pero bueno, ahí vivía Goya y se llamaba Buscá la Quinta del Sordo, la Quinta del Sordo. Para pararse frente a ese cuadro, pararse frente a ese cuadro y no conmoverse, tenés que ser un burro total. Sí, es impresionante ese cuadro, es una de las cosas más increíbles de la historia del arte, realmente, es maravilloso. Gonza, y está tan ahí, sí, Jorge. Nada, que tengas suerte mañana tratando de llegar aquí. Vamos a hablar de nuevo, viejo, te mandamos un abrazo. Les mando un abrazo grande a todos, dale, abrazo, Jorge. Chau. Gonzalo Sánchez, señores, está en Ucrania, en la que dicen desde ya hace semanas sería la capital alternativa en el caso de que Rusia tomara Kiev, cosa difícil. No es tan fácil tomar Kiev. Hay noticias que son alternativas por ahora de la baja de generales y altos mandos rusos. Vos que ayer o antes de ayer hoy daban de las altas bajas rusas. Hoy daban 7.000 como bajas totales rusas. Sí, fuentes de inteligencia americana. Sí, pero además se habla de bajas de altos de generales, de comandos de la guerra y de altos oficiales de las fuerzas especiales que tienen los rusos allá. Y eso sí es complicado. Irina, la ucraniana, que está totalmente en contacto con la gente ahí, porque además... Tu amiga. Además el cuñado de él es capo de Telecom, entonces logra mandar información. Me dice que los rusos tomaron la decisión de no llevar los cadáveres a Rusia. Los dejan ahí. Los dejan ahí porque no quieren que para evitar la llegada de los cadáveres y que se vea en Rusia el desastre que significa este ataque. Bueno, ayer Putin hablaba de que aquel que no es patriota será considerado un traidor por completo. Entonces, él tiene una posición. También se habla del estado psicológico de Putin. La verdad, yo no me arriesgo con eso. Hay todo tipo de especulaciones, siempre son fuentes occidentales, analizando la psicología de Putin, de un hombre aislado, frustrado. Le analizan sus mesas. Por ahora hablemos de los actos. Exacto, por ahora hablemos de hechos. A mí no. Son las 11:58.